Están hechos con ella desde los floreros más caros de la historia a los objetos más cotidianos. La cerámica nos permite crear cosas bonitas y prácticas, y está presente en prácticamente todas las civilizaciones. Pero, ¿por qué es tan popular? ¿Cuántas técnicas de creación de cerámica existen? ¿Y qué es exactamente la cerámica sin cerámica? Descúbrelo en este video. La pieza de cerámica más antigua que se conoce es la Venus de Dolní Stonice, encontrada en perfecto estado en la República Checa y con estimados 30.000 años de antigüedad. Al menos 3.000 años antes, la humanidad ya había llegado al continente americano, donde la cerámica también siempre ha formado parte de las tradiciones de diferentes civilizaciones. La conclusión, según científicos, es que la técnica no se inventó en un solo sitio y fue trasladada a otros, sino que fue una creación espontánea y simultánea de diferentes sociedades humanas a lo largo y ancho del mundo. A pesar de que hay cientos de técnicas y maneras diferentes de producir la cerámica, todas ellas se clasifican en 3 tipos diferentes: la loza, el grés y la porcelana. Las diferencias entre ellas son sutiles y tienen que ver con la mezcla de minerales y arcilla y la temperatura de cocción. La loza y el grés, cocidas entre 600 y 1300 grados, son más porosos, mientras que la porcelana, cocida a más de 1400 grados, se vitrifica y vuelve totalmente impermeable. La porcelana, quizá el producto tradicional más asociado a la cultura china junto a la seda, es la técnica más compleja de fabricación de cerámica que existe. Suele ser blanca debido a una gran cantidad de caolín, una variedad muy pura de arcilla. Los floreros creados durante la dinastía Ming entre los años 1368 y 1644 son universalmente considerados como el esplendor de la porcelana al eternizar patrones y dibujos sofisticados de gran belleza. Ofrecidas como souvenirs tradicionales en prácticamente todos los sitios del planeta, las piezas de cerámica son sinónimos de artesanía asequible. Pero también pueden ser una forma elevada de arte. Un florero ricamente decorado con motivos campestres y creado para el emperador chino Qianlong en el siglo XVIII se vendió en 2018 por 16 millones de euros. Y una pequeña vajilla china para limpiar pinceles de la dinastía Song, fabricada en el siglo XII, es el objeto de cerámica más caro de la historia. Alcanzó los 31 millones de euros en una subasta. En las últimas décadas se han popularizado nuevos métodos de elaboración de productos que evocan la cerámica, pero que nos ahorran las complicadas mezclas minerales o los hornos industriales. El polymer clay o arcilla polimérica basado en el PVC se cuece en un simple horno de cocina. El paper clay, que lleva papel en su composición, produce resultados muy similares a la cerámica tradicional con mucho menos arcilla. Y las resinas epoxi son empleadas a menudo en la creación de piezas cerámicas, sin ni siquiera requerir cocción.